con x igual a 0, ¿verdad? X igual a 0. Y para identificar este plano externo, este otro plano externo, lo haremos con x igual a 2 veces r sub m. Y para identificar cualquier plano, vamos a utilizar x. Entonces, de esta manera se van identificando las posiciones de plano y sus temperaturas. El plano medio. Si este es el plano medio, lo identificamos con x igual a r sub m. Bien. Entonces, primera condición. Placa plana de gran superficie. Que cumpla con la relación área sobre espesor tan grande como infinito. En esta expresión, A es el área y E es el espesor que, como hemos indicado, es 2R sub m. La otra condición, no existe resistencia superficial a la transferencia de calor o H igual a infinito. Entonces, es una condición importante. En convección, ya hemos utilizado la expresión calor por convección H por área y por el gradiente. Entonces, si acomodamos de otra forma esta expresión, vamos a tener delta T sobre 1 sobre H y área. Y llamamos resistencia a la película de convección a esta expresión del denominador. Resistencia a la película de convección 1 sobre H y área. Bien, para que la resistencia a la película de convección sea 0, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cambiar el área? No, el área existe. Pero sí podemos cambiar el valor de H. Y para que la resistencia sea 0, H tendría que valer infinito, un valor muy grande, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que la condición es que la resistencia superficial sea 0 o H valga infinito. Cualquiera de estas establecen esta segunda condición. Resistencia 0 o H igual a infinito. Bien. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, se puede utilizar este método analítico. T sub B es la temperatura inicial del cuerpo, T es la temperatura de un plano determinado. Si la temperatura del medio es mayor a la temperatura inicial, entonces existe ganancia de calor por la placa. La placa se va a calentar. Para resolver la ecuación de Fourier, como es unidireccional, sería de esta forma, es la ecuación de Fourier para conducción no permanente unidireccional. Si las condiciones de contorno se plantean, la temperatura es igual a la temperatura T infinito en x igual a 0 y x 2rm. Es decir, se están refiriendo a estas caras, a esta cara externa y esta otra cara también externa. Entonces, la temperatura que adquieren es la temperatura del medio. ¿Por qué es la temperatura del medio? Porque la resistencia es 0 o el H es infinito. Primera condición. Segunda, la temperatura es la temperatura inicial para un tiempo igual a 0. Antes de que empiece el proceso de calentamiento, el cuerpo tiene una temperatura T sub B. Eso es lo que establece esta condición de contorno. Y la temperatura
es igual a la temperatura del medio de infinito para un tiempo tan grande como infinito. Cuando transcurre un tiempo muy grande, este cuerpo va a adquirir la temperatura del medio. Prácticamente todo este cuerpo, todos los planos que componen este cuerpo van a estar a la misma temperatura de infinito. Entonces, aplicando estas condiciones de contorno a la solución general de esta ecuación y resolviendo los coeficientes de esa solución general, llegamos a la solución particular. Ustedes todo eso lo han visto, me imagino, en ecuaciones diferenciales. Entonces, para este caso, y aplicando estas condiciones de contorno, la solución particular o específica es esta. Se trata de una expresión, de una serie de infinitos términos. Entonces, esta es la expresión que utilizamos para resolver este tipo de problemas. Aquí tenemos una relación de temperaturas, donde identificamos una de las variables. La temperatura está acá. La temperatura. La posición del plano se encuentra en cada uno de los términos seno. Aquí está. X, la posición del plano. Y el tiempo se encuentra en el exponente. Observamos que el exponente es el producto de a sub 1 por x mayúscula. Esta es una x mayúscula y esta es una x minúscula, ¿no? No podemos confundirnos. A sub 1 es pi medios al cuadrado y x mayúscula es alfa por tita sobre r sub m al cuadrado. Entonces el tiempo prácticamente está en todos los exponentes. De infinitos términos. Pero se ha encontrado que esta serie de infinitos términos es rápidamente convergente. ¿Qué quiere decir eso? Que los primeros términos son significativos y los demás se pueden despreciar. No aportan mucho. Es cierto que hay un error que se está cometiendo, pero es muy pequeño y es totalmente admisible. Entonces, para resolver problemas con este método, se utilizan el primero y el segundo término, y las demás se las consideran despreciables. Bien. Entonces aquí está aclarado. Matemáticamente, la serie de infinitos términos se define como rápidamente convergente. Esto significa que los primeros términos de la serie son los más significativos y los otros se los puede despreciar siendo el error cometido mínimo. Bien, ahora, los problemas que se presentan y se pueden resolver mediante esta expresión son estas tres. Cuando la temperatura es la incógnita, pero los datos se refieren a la posición y el tiempo, se puede resolver sin iterar. Como hemos aclarado ya, se trabaja solo con los dos primeros términos. Y si la incógnita es la temperatura, acá está, fácilmente se puede despejar de esta expresión y no hay problema. En los siguientes casos, sin embargo, si la posición de plano es la incógnita, aquí está X y también está X. ¿Se podrá despejar X de estas expresiones trigonométricas? Imposible, ¿verdad? Entonces, al no poder despejar X,
Para resolver un problema que nos pide la posición del plano X, tendremos que iterar, es decir, asumir un valor, reemplazar en X y que el resultado de esta expresión sea igual a esta. Si no es igual, asumimos otro valor de X, reemplazamos, resolvemos y otra vez comparamos. Si este resultado es igual o aproximadamente igual a este. Entonces en eso consiste el método iterativo. Y lo mismo pasa con el tiempo. Si el tiempo es la incógnita, entonces vemos que el tiempo está en los exponentes de los dos términos. Está acá, en X, se encuentra el tiempo, y en este otro X del exponente. Entonces, tampoco podemos despejar el tiempo. Otra vez, cálculo iterativo. Damos un valor al tiempo θ, hacemos el cálculo de esta expresión y comparamos con este resultado. No es igual, damos otro tiempo y así, hasta que sean iguales, en el mejor de los casos, o sean aproximados, manejando un error admisible. Entonces, por eso decimos que el primer caso se resuelve sin iterar. Y en los otros casos, cuando piden la posición del plano y cuando se pide el tiempo, se debe iterar. Aquí tenemos otra expresión que es para el calor ganado por todo el cuerpo. No es por un plano, etcétera, sino es por todo el cuerpo que vemos. En ninguna de estas expresiones tenemos la posición X, ¿verdad? Entonces, esta es una expresión prácticamente de calor en función del tiempo. Las variables son solo dos. El calor constituye la variable dependiente y el tiempo la independiente. Entonces, en función del tiempo, se puede calcular la cantidad de calor que ha sido ganado o cedido por la placa. Bien, entonces, de eso se trata este método. Es muy específico, como hemos visto, hemos aclarado, repitiendo o volviendo a las condiciones. Volviendo a las condiciones, son básicamente dos. La primera, que cumpla con que se trata de una placa plana de gran superficie y cuya relación de área a espesor sea tan grande como infinito. Primera condición. La otra condición, que no exista resistencia superficial o que el coeficiente de convección sea igual a infinito. Se cumplen las dos, se puede aplicar. En algunos casos podría cumplir una y no la otra. Por ejemplo, sigue siendo placa de gran superficie, pero el H es finito. El H vale 40, vale 16, 30, etcétera, etcétera. Entonces no está cumpliendo con esta condición, por tanto, este método no puede resolverse. Y en otra situación puede que cumpla con la condición 2, pero se trata de un cuerpo de otra geometría, un cilindro, una esfera, etcétera. Entonces no cumple con esta condición y no se puede aplicar este método. Este método es solo para placas planas y cuando no existe resistencia superficial. Es decir, la resistencia superficial es 0 o el coeficiente H vale infinito. Entonces, como ven, está limitada en su uso solo a ese caso. Y para otros casos, no. Entonces, el método analítico gráfico, a diferencia del primer método, puede resolver muchos casos, diferentes geometrías, casos cuando h es infinito, cuando h es mucho menor que infinito, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos explicando. Este método consiste en el uso de gráficas elaboradas a partir de las soluciones analíticas para cuerpos de geometrías más comunes, tales como placas,
o láminas, esferas y cilindros. Entonces, el origen de estas gráficas son las soluciones particulares halladas para placas, para esferas, para cilindros. Entonces, sobre esas soluciones halladas, lo que se ha hecho es construir gráficas tomando en cuenta esas soluciones particulares. Y el resultado son gráficas. Entonces, de alguna manera esas gráficas ayudan, facilitan la solución de problemas y vamos a ver que su empleo es sumamente sencillo. Entonces, para el uso de esas gráficas, debemos definir o debemos encontrar más bien 4 grupos adimensionales. El cambio relativo de temperatura, que depende de las temperaturas. El tiempo relativo, que depende del tiempo, como ustedes ven. La resistencia relativa, que está en función de H. Entonces aquí, por ejemplo, si H es infinito, esto se vuelve 0. M es igual a 0 y existe para ese caso. Si H es diferente de infinito, vamos a encontrar un valor de M y si identificamos ese valor, coincide con el valor que se tiene en la gráfica, se puede resolver. Entonces, aquí está la resistencia. Por eso se llama resistencia relativa. Y la posición relativa. De acuerdo a la nomenclatura utilizada, que es la misma prácticamente, tenemos la posición del plano sobre R sub M. Por ejemplo, cuando se trata de placas, vamos a ir aclarando este aspecto. Cuando se trata de placas, la forma de identificar los planos es esta. Suponiendo una posición horizontal de la placa, identificamos el plano medio. Y sobre este plano medio, establecemos un sistema de referencia. El origen, como vemos, se encuentra sobre el plano medio. Y cualquier posición se lo realiza en función de este eje, llamaremos X. Lo correcto sería llamar Y, ¿verdad? Pero llamaremos X. Entonces, queremos identificar un plano que se ubica acá. Lo vamos a hacer mediante X. Queremos identificar este plano. Si el espesor medio es R sub M, es la misma nomenclatura utilizada en el caso del método analítico, R sub M es el espesor medio. R sub M. Entonces, la posición de este plano será X igual a R sub M. Vamos a ver que en los diferentes libros puede variar algo la nomenclatura. Por ejemplo, en estas gráficas vamos a ver que R sub M es igual a X sub 1. Entonces, también esto puede establecerse como X sub 1. Este plano, que es el plano medio, se lo caracterizará con X igual a 0, ya que este sistema de referencia tiene como origen justamente este plano. Su posición será X igual a 0. Esto es para placas.
Bueno, en la expresión entonces n se puede utilizar r sobre r sub m o x sobre r sub m. Pero con r más que todo nos referimos a ratio. Entonces, tal vez lo más correcto es el uso de esta simbología para la posición X. Bien, vamos ahora a otras geometrías como cilindros y esferas. Cilindro y esfera. Para estas geometrías, y tenemos la sección el radio es R sub m. El radio, ya sea cilindro o esfera, es R sub m. Y cualquier plano interno se lo identifica a través del radio R. Entonces se utiliza el radio R. Entonces aquí sí es válida esta nomenclatura. El radio del plano interno sobre R sub m. Entonces podemos caracterizar en función de esta forma cómo caracterizamos la superficie externa. Es con R igual a R sub m. Y el centro será con R igual a 0. Entonces, vemos que R es más adecuado para cilindros y esferas y X es más adecuado para placas. Entonces, mediante estos 4 números adimensionales, podemos resolver problemas con ayuda de las gráficas. Aquí tenemos una figura de una gráfica para placa plana. En esta gráfica se manejan, aquí está la nomenclatura, ¿verdad? A partir del plano medio, cualquier posición de plano mediante X, el plano externo con X sub 1, y como hay simetría, también corresponde a este otro plano externo. El centro ya hemos explicado con X igual a 0. Entonces, en esta gráfica tenemos dos coordenadas, la temperatura relativa y el tiempo relativo. Bien, tenemos líneas rectas que conforman familias. Cada familia está identificada a través de m igual a 0. Hemos visto que m igual a 0, por ejemplo, es para un h igual a infinito. Es para h igual a infinito. O sea que
no existe resistencia superficial. Todas estas líneas corresponden a diferentes planos internos. 0, 0, ¿qué significa? Si el valor de n es 0, significa, de acuerdo a la expresión n igual a r, en este caso si es placa x sobre r sub m, para que n sea 0, x tendría que ser 0. Por tanto, n0 corresponde a plano medio. Y n1, n igual a 1, correspondería a que x también es r sub m. Entonces, dos cantidades iguales en el numerador y denominador nos van a dar n igual a 1. Entonces, n igual a 1 corresponde al plano externo. Entre el plano medio y el plano externo tenemos diferentes valores, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Aquí podemos ver la totalidad de las rectas. Entonces, identificamos el plano, suponiendo, por ejemplo, en esta familia, que es esta recta. Identificamos o calculamos el valor de x, suponiendo que sea 4 acá, y pasamos una línea vertical por el valor de x calculado y va a interceptar con la recta de interés de la familia de líneas, también identificada. Y trazando una línea horizontal por este punto de intersección, encontramos el valor de y, que es la temperatura relativa. En este caso, ¿cuánto sería? Por ejemplo, si este valor es 0,01, esto es 0,01, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, entonces este sería 0,012, a ver, 1, 2, 0,02, 4, 6, 8, 0, 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, está bien, 0. Este sería 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06 y 0,07. Entonces este valor correspondería a un y 0,07. (0,007). Si tenemos el valor de y, que vale, en este caso, y vale 0,007, entonces podemos hallar la temperatura de ese plano, de acuerdo a la expresión T infinito, temperatura del medio, menos la temperatura de ese plano, sobre T infinito, menos la temperatura inicial de ese plano. Entonces, podemos ver que es un método fácil, sencillo de aplicar, no solo para hallar la temperatura, para hallar el tiempo o para hallar la posición del plano. Pero, como todo, siempre va a haber algunas dificultades, situaciones en las que
situaciones de problema en las que este método analítico gráfico no pueda resolver. Y analizamos acá eso. Aquí estamos aclarando sobre la nomenclatura. La nomenclatura utilizada para identificar los planos, ya sean líneas o puntos de un cuerpo, puede variar según el libro o la forma geométrica. Para placas se utiliza X, como se ve en la gráfica, pero también se puede utilizar R. Para otras formas geométricas como esferas y cilindros macizos, generalmente se usa el radio R. Está aclarado. Entonces, analizamos los casos en los que este método no es aplicable. Aquí mencionamos 4 casos. El primero, la línea del gráfico intercepta con la línea trazada fuera de los límites de la gráfica. Hay solución. Se puede extender el límite superior de la coordenada X manualmente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si el valor de X calculado sobrepasa este límite de 6, digamos que sea 8 o que sea 10, suponiendo que sea, si esto es 8, 5, 6, 7, 8, por acá. Yo extendiendo este eje de X, puedo identificar este punto. Entonces lo que hago es extender, alargo, y de esa manera establezco el punto al que le corresponde el valor de X igual a 8. Bien. Caramba, esto no he previsto. Voy a tener que recorrer un poco. Así. Bueno. Alargo el eje de X y establezco el punto que me interesa, que es 8, suponiendo acá. La línea que me interesa interceptar, vamos a suponer que sea esta. Como se trata de una línea recta, la pendiente es constante. Entonces, si yo alargo esta línea, no estoy cometiendo ningún error. Entonces, alargo esta línea, digamos hasta ahí, y ahora puedo interceptar sin ningún problema. Y por el punto de intersección, trazo la línea horizontal y resuelvo el problema. Entonces, es posible resolver ese caso. Seguimos analizando. Inciso B. La línea del gráfico intercepta con la línea trazada en la zona de valores negativos de Y. No existe solución, ya que el rango de valores para Y está comprendido desde 0 a valores positivos. Entonces, supondremos un valor, digamos como 4, y pretendemos interceptar con una línea, la voy a prolongar, digamos como esta.